Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día martes 3 de agosto. Vamos a empezar en el libro de Jueces. El día de ayer y anteayer estuvimos en el libro de Filemón. Hoy empezamos con el libro de Jueces y veremos el capítulo 1, versículos 1 al 10. El título del devocional de hoy es El Dios soberano que sigue cumpliendo sus propósitos. Ahora, el libro de Josué empieza con la muerte de Moisés y el libro de Jueces empieza con la muerte de Josué. Una pregunta que podemos hacernos es: ¿qué pasa a todo un pueblo cuando su líder fallece? Moisés era un gran líder, Josué también, pero ¿qué pasa después de la muerte de Josué? ¿Quién va a reemplazarlo? ¿Quién va a tomar ese lugar? Vamos a ver aquí, empezando en el versículo 1, que a pesar de la muerte de Josué, el propósito de Dios sigue cumpliéndose. Dios es soberano sobre todo. Muchos se preocupan, dicen: ay, pero si el pastor de una iglesia fallece, o el presidente carismático y poderoso de una nación se muere trágicamente, ¿qué pasará? Dios, el Dios soberano, está en control y veremos cómo Dios obra, sigue obrando a través de su pueblo Israel. Dice la palabra aquí en el versículo 1 y dice el título: Judá y Simeón capturan a Adoni-Besec. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Recuérdense que los israelitas están luchando para entrar a la tierra prometida. Y vemos aquí que Josué ha liderado bien al pueblo de Israel. Él ha sido un buen líder. ¿Por qué? Vemos que aún después de la muerte, el pueblo de Israel busca a Dios, consulta a Dios. Ellos quieren hacer la voluntad de Dios, no su propia voluntad. Ahora, ¿cómo consultaron a Dios? No lo sabemos. Puede haber sido a través del Urim y Tumim o a través de la oración, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que ellos querían hacer la voluntad de Dios y no la suya. Un pueblo sumiso a Dios, sujeto a Dios. ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Josué era un líder manso. Él buscaba la unión dentro del pueblo. Y aquí vemos que Judá, una de las tribus de Israel, junto con la tribu de Simeón, trabajan en conjunto, hacen el trabajo en equipo para luchar contra los cananeos. No hay división entre las tribus. Ellos están unidos con un propósito: hacer la voluntad de Dios, obedecerle a Él y ganar la victoria para poder entrar a la tierra prometida. Sigue la palabra aquí en el versículo 4, dice: y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besac a 10,000 hombres. Y hallaron a Adoni-Besec en Besec y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni-Besec huyó, y le siguieron y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Vemos aquí en el versículo 4 primero que Dios, Jehová, es el que les da la victoria. Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo. Como Dios les había prometido que Él les daría la tierra prometida, no era la fuerza de Judá, no era la inteligencia ni la fuerza militar del pueblo de Israel, sino que fue Dios en su gracia que les entregó la tierra prometida, que les dio la victoria sobre los cananeos y al fereceo. Ahora vemos aquí, Adoni-Besec era uno de los reyes de los cananeos, y vemos aquí que lo trata muy mal.
le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Y al leer este detalle dirán, ¿por qué esto está aquí en la Biblia? Y segundamente, ¿no son demasiado crueles con este hombre cananeo, con este rey gentil? Veremos aquí la respuesta en el versículo 7. Entonces dijo Adonibesec: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Vemos aquí primeramente que Dios es un Dios santo. Dios es un Dios justo. Adonibesec era un rey de los cananeos, un hombre cruel, que le había cortado los pulgares de las manos y los pies a 70 reyes y los trató de una manera tan cruel que Dios solamente le está pagando a Adonibesec lo que él se merece. De hecho, él se merece peor, pero Dios en su gracia, en su misericordia, no lo trata como él trató anteriormente a otros muchos reyes. Nos vemos aquí la justicia de Dios. Dios, a través de su pueblo, le da la victoria a su pueblo, y vemos aquí que Dios aborrece el pecado. Dios les dio la tierra prometida a los israelitas porque los que vivían en esa tierra eran personas pecaminosas, crueles, malvadas. Así que no es incorrecto, no es injusto, no es malo que traten a Adonibesec así. Más bien, él se merece aún peor de lo que él recibe. Y mire que Adonibesec él mismo reconoce que es Dios el que está haciendo su justicia. Así me ha pagado Dios. Como yo hice, como he sido malo, así me ha pagado Dios. Ahora seguimos en la historia. Vemos aquí en el versículo 8 en adelante que Judá conquista Jerusalén y Hebrón. Dice: y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron, y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Aimán y a Talmai. Okay, algunos detalles muy importantes que tenemos que ver aquí. Primero vemos cómo Judá entonces van conquistando tierras. Primero conquistan la ciudad de Jerusalén, y esto es muy importante porque le voy a mostrar ahorita en Génesis 49 la importancia de la tribu de Judá y la conquista de Jerusalén. Pero vemos aquí en los versículos 9 al 10 que además de conquistar Jerusalén, también conquistaron Hebrón, que era la ciudad natal de Abraham. Y vemos aquí que ellos hirieron a Sesai, a Aimán y a Talmai. Ellos eran descendientes de la gente de Anac, que fueron los que trataron mal a los espías. Entonces podemos ver una vez más, como vimos anteriormente con Adonibesec, vemos la venganza de Dios. Y Dios se venga de sus enemigos. ¿Okay? Ahora, vamos a ver la palabra aquí en Génesis 49, 8 al 10. ¿Y por qué digo que el Dios soberano sigue cumpliendo sus propósitos? Porque aquí vemos cómo poco a poco Dios cumple la promesa que le ha hecho a su pueblo Israel, pero también la promesa de algún día darles un rey, que sería el rey David, que viene de la tribu de Judá, pero que David sería solamente una sombra del verdadero rey, Jesucristo. Dice Génesis 49, 8 al 10, aquí Jacob está bendiciendo a sus hijos. Dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano estará sobre el cuello de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que llegue Silo. A él se congregarán los pueblos. Entonces aquí Jacob predice que Judá tendrá poder. Pero interesantemente, ni Moisés ni Josué eran de la tribu de Judá.
Ahora, en el libro de Jueces empezamos a ver cómo esto se va cumpliendo. Otniel, el primer juez que vemos en Jueces capítulo 3, es de la tribu de Judá. Pero él no es el gran líder esperado de Judá. David es el rey que viene de la tribu de Judá, pero que solamente es una pequeña sombra del verdadero rey que vemos en el libro de Apocalipsis. A Jesús le llaman el león de la tribu de Judá. Así que vemos ya en el libro de Jueces ecos, sombras de lo que vendrá en el Nuevo Testamento. Aunque hayan muerto Moisés y Josué, el pueblo de Dios sigue avanzando, los propósitos de Dios se siguen cumpliendo. Dios no es limitado por la muerte de un líder. Dios es el todopoderoso y soberano Dios del universo. Podemos confiar en su soberanía, podemos confiar en que ese Dios grande también nos cuida, obra en nuestras vidas, nos va guiando paso a paso. Así que oremos para empezar el día de hoy. Gracias, oh Dios, por mostrarnos a través de este pasaje tu soberanía, que tú no eres limitado por la debilidad del hombre, por nuestro pecado, por la muerte de un gran líder, que tus propósitos siempre se cumplirán. Lo que tú has decretado se cumplirá. Confiamos en ti, oh Dios, en tu soberanía, en tus promesas. Y confiamos en el verdadero rey que nos has prometido, que ya tenemos, Jesús, el león de la tribu de Judá. Ayúdenos a recibir a Jesucristo como nuestro Rey y Señor todos los días de nuestra vida. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Estaremos viéndonos hoy a las 7:30 de la noche para nuestro culto presencial. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.